Pues voy a dar la palabra rápidamente a Carmen Sanz, que para mí es una persona que lo tiene todo, que ya se ha dicho lo que se ve, lo externo, que es catedrática de la Complutense de Historia Moderna, es académica de la Real Academia de la Historia, es además Premio Nacional de Historia y le suma a todo lo que hace, le suma el entusiasmo, lo van a comprobar ahora mismo. Además, es de las personas que solo hace las cosas de una manera, que es bien, porque no sabe ni quiere hacerlas de otra forma, todo lo que hace lo hace bien. Y es verdad que la figura de Mariana yo creo que cae en el centro de su interés científico, porque Carmen lleva muchísimos años orbitando precisamente sobre las finanzas, los banqueros, estas élites de poder en este tránsito de los siglos XVI al XVII, ¿no? Estudiando ese tejido, ¿no? de intereses, de economías, de ambiciones políticas, de muchas veces, ¿no? de deseos sociales, de posición. Y la verdad que en ese sentido el padre Juan de Mariana cae en el centro de su interés, como decía. Le agradezco muchísimo que esté aquí, tiene un horario de locos, tiene toda la docencia concentrada en el primer cuatrimestre este año. Además, la semana pasada dirigió un ciclo de conferencias en Madrid sobre transiciones políticas, no solamente la gran transición última que hemos vivido nosotros, la transición a la democracia, sino otras transiciones históricas, y por lo tanto le agradezco muchísimo que en medio de todo eso, en medio de todas esas ocupaciones y tiempos, pues haya encontrado un momento para sentarse con nosotros, venir esta tarde a Talavera. Me alegra decir que los dos es la primera vez que están en Talavera, y en ese sentido me alegra profundamente que haya sido yo quien haya conducido el coche hasta aquí y que hayamos podido disfrutar juntos tanto del viaje como de la estancia. Pues nada, Carmen, cuando quieras tienes la palabra. Muchísimas gracias otra vez. Muy bien, pues muchas gracias a Jaime por esta presentación, que es la de un amigo. Somos amigos desde hace mucho tiempo y se nota el cariño. Y también, por supuesto, al Ayuntamiento de Talavera por haberme invitado a estas jornadas, que me parecen un acierto extraordinario y verdaderamente algo que habría que publicitar más. Voy a comenzar mi intervención con unas palabras que son con las que finaliza el tratado sobre la moneda de vellón, que es el que voy a intentar desgranar aquí para ustedes. Dice el texto: «Yo suplico a nuestro Señor abra los ojos a los que ponen las manos en el gobierno de estos reinos y los dé su santa gracia, para que sin pasión se dejen convencer de la razón y, visto lo que conviene, se atrevan a ejecutarlo y a aconsejarlo». Como pueden imaginar, el Tratado de la Moneda de Vellón es un interesantísimo texto que yo espero comentar lo suficiente para poderles hacer de verdad partícipes de sus contenidos y sobre todo de sus repercusiones. En el prólogo de la versión castellana, Mariana afirmaba que iba a referirse en él a algunos desórdenes y abusos que se debían atajar con cuidado, advirtiendo su deseo de que lo leyera el rey directamente y sus consejeros, para que tuvieran más noticias sobre este particular. Y más adelante, con un tono bastante más imperativo, dice: «Saldré en público, haré ruido con mi mensaje, diré lo que siento, valga lo que valiere. El motivo de que otros no hayan hecho lo mismo es que están impedidos de miedo, otros en hierros de sus pretensiones y ambición, y algunos con dones tapada la boca y trabada la lengua». Aparece aquí ya, como ven, la insinuación de connivencia fraudulenta de ciertos ministros y servidores de la Administración involucrados en prácticas perniciosas para los vasallos, opinión que, como veremos, Mariana repitió al final de una obra que se convierte en un verdadero manual sobre el origen y el valor del dinero, la gestión del mismo y las consecuencias negativas de su manipulación. El ensayo se editó en latín en Alemania, en Colonia, lo hemos visto, en el año 1609 bajo el título de Monetae Mutatione.
Para elaborarlo, Mariana se apoya en multitud de fuentes clásicas. Hemos oído al profesor Torrente, que es evidentemente un erudito, desde la Biblia a Aristóteles, pero sobre todo en este caso utiliza para ilustrar sus tesis gran cantidad de argumentos históricos, de ejemplos históricos que sin duda conoció al elaborar su famosa Historia de España. En el De Monetae Mutatione, el trabajo ve la luz junto a otros 6 trabajos más que se incluyen en un volumen titulado Joannis Marianae Septem Tractatus, que el jesuita dedica al Papa Paulo V. Es importante acordarnos de a quién se lo dedica, lo veremos después. En él se reúne este conjunto de ensayos, podríamos decir, que versan sobre temas de actualidad de la época. Eso es lo que les une. No hay nada más que una estos trabajos, unos de una cosa, otros de otra. No tienen prácticamente nada en común, salvo eso, que son polémicos y que aborda problemas que pueden preocupar en el momento en que el trabajo ve la luz. Por ejemplo, también lo tuvo y tuvo su influencia también en su vida el ensayo que hace sobre la reforma de la Compañía de Jesús, a la que evidentemente Mariana pertenecía y que es un ensayo también muy crítico. Y, por supuesto, claro, a la moralidad de los espectáculos del que acaba de hablarnos el profesor Álvaro Torrente. Bueno, no es la primera vez que Juan de Mariana reparaba en la moneda como objeto de análisis, porque ya lo hizo en el de Regis et Regis Institutione, del mismo que ha hablado Álvaro, una obra que él elabora para mostrar a Felipe III, que acaba de subir al trono, cómo debía ser un buen rey. Y en ella dedica a la moneda todo un capítulo de cierta extensión, el 8º del 3er libro, que además se vio aumentado en la edición de 1605. Pues bien, algunos de esos postulados fueron volcados de nuevo por Mariana en el Tratado sobre la moneda de Bellón, si bien en este caso lo hizo de un modo más completo, aplicando un análisis a 4 niveles: teórico, histórico, ético y político. Para después intentar, en su versión latina, en el De Monetae Mutatione, intentar enseñar todas estas cuestiones cuando él vuelca el trabajo al castellano. Lo hace bajo el título Tratado y Discurso sobre la moneda de Bellón, que al presente se labra en Castilla, y de algunos desórdenes y abusos. Un trabajo, como digo, traducido por él mismo, pero que nunca se imprimió en vida, haciéndolo circular en copias manuscritas que fueron leídas por un número indeterminado de personas, entre las que, desde luego, se incluyeron gentes influyentes de los círculos administrativos y cortesanos, esos a los que él quería convencer del rey abajo. Hubo que esperar al siglo XIX, en concreto a 1854, para que finalmente, y por primera vez, se imprimiera en nuestra lengua, por la Biblioteca de Autores Españoles de la editorial Rivadeneyra, el tratado. Y en este discurso, Mariana, una vez entrando en el contenido, se propone analizar la moneda desde muy diversos puntos de vista, con la pretensión de abordar los problemas que él dice haber detectado de primera mano, desde un enfoque pleno, aunque limitándose, y esto hay que decirlo también, a estudiar el caso castellano y no el del resto de los territorios de la monarquía. Él va a hablar de la moneda de Bellón castellana, pero hay moneda de Bellón en Aragón, hay moneda de Bellón en el Reino de Nápoles, hay moneda de Bellón en Flandes. Es decir, es un problema que finalmente focaliza en Castilla, pero es un problema que se está dando en otros lugares. Pero antes de que comience a desgranar sus propuestas digamos, explicar el índice del trabajo y cuáles son esas críticas que él vierte en el tratado, críticas que, como veremos, son muy duras, voy a intentar explicar lo que era el Bellón por si alguien no lo sabe. El vellón era una aleación de cobre y de plata que se convirtió en la base material de las monedas fraccionarias de la época moderna, es decir, del dinero corriente que utilizaba la mayor parte de la población para las transacciones cotidianas.
Mientras las monedas de oro y las de plata eran las que circulaban en los intercambios comerciales y en los intercambios financieros de los grandes hombres de negocios internacionales porque tenían un alto valor intrínseco, el vellón es la moneda de circulación interior que se utiliza dentro del reino y ese valor intrínseco, es decir, el valor metálico, va evolucionando a la baja como consecuencia de las manipulaciones monetarias efectuadas por la autoridad gubernativa al tiempo que se conservaba su valor nominal. ¿De acuerdo? El metal cada vez es menor y tiene menos valor, pero el valor nominal se conserva. En la siguiente tabla podemos ver, a través de un ejemplo bastante sencillo, la evolución de la moneda de vellón castellana más fraccionaria, la blanca, que equivalía a medio maravedí, y que, manteniendo este valor nominal, fue viendo disminuir su valor intrínseco a lo largo de más de un siglo, porque en 1497 la pieza contenía 0,03 gramos de plata y 1,17 gramos de cobre, y a medida que vamos avanzando en el tiempo, con distintas manipulaciones legales, se llega a 1603, cuando la pieza no tiene nada de plata y apenas 0,41 gramos de cobre. Como podemos ver, hay manipulaciones del vellón ya en tiempos de Felipe II, pero es verdad que esta desaparición de la plata en el vellón se produce de una manera evidente en tiempos de Felipe III. Las monedas de vellón de 1, de 2, de 4, de 8 maravedíes sufrieron un proceso de rebaja similar, si bien es preciso advertir que este fenómeno, insisto, no es exclusivo de Castilla, sino que se da prácticamente en toda Europa, no solo dentro de los territorios de la monarquía hispánica, sino en territorios exteriores. Centrados ahora sí en el análisis de la obra de Mariana, lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de intentar entenderla es que el motivo para escribir es circunstancial, o lo que es lo mismo, está directamente influido por la situación monetaria que le toca vivir. De hecho, en su texto hace referencia a un arbitrio publicado y ejecutado en su tiempo que promovía, es decir, que decía que era algo bueno, la manipulación del vellón, y que él critica continuamente a lo largo de la obra, de modo que podríamos pensar que concibe su obra como una especie de contestación a un fenómeno que se estaba produciendo delante de sus ojos y que había tenido un desarrollo teórico. En el plano de la teoría económica, los presupuestos mercantilistas estaban en boga. Esto es el contexto, en qué contexto, digamos, teórico se mueve Mariana. Pero las hipótesis del mercantilismo no estuvieron plenamente elaboradas hasta bien avanzado el siglo XVII. El mercantilismo nació como una actitud que tendía a las propuestas de carácter práctico, hacer cosas prácticas e intervencionistas por parte del Estado en materia económica. Los postulados del mercantilismo defienden que es preciso evitar que el oro y la plata propios, los que están dentro del reino, salieran al extranjero, y por eso el poder público está obligado a desarrollar una acción intensa para salvaguardar la conservación de la moneda, de esa moneda preciada, dentro de los reinos. ¿Qué ocurrió en realidad en la evolución histórica? Pues tras los desórdenes monetarios que experimenta Castilla a finales de la Edad Media, en particular durante el reinado de Enrique IV, los reyes católicos logran regenerar el sistema monetario, pero la llegada de oro y plata americanos y los gastos bélicos desestabilizaron la circulación monetaria de nuevo desde principios del siglo XVI, a comienzos del reinado de Carlos V. Bajo Carlos V y Felipe II, las Cortes de Castilla solicitan que se rebaje la ley de las monedas de oro y plata para evitar perjuicios como la extracción ilegal de numerario español al extranjero, derivada de que las monedas de metal precioso que se acuñan aquí eran de mayor calidad que las del resto de Europa. Y aunque las monedas de oro y plata finalmente no se manipularon, a pesar de que en las Cortes de Castilla se está diciendo que se haga, en 1566 Felipe II limitó la emisión del vellón y, como hemos visto por la tabla, aceptó reformas monetarias devaluadoras. Cuando Mariana escribe su tratado, es ya un hombre de edad provecta, había superado los 70 años, había vivido una parte del reinado de Carlos I, todo el de Felipe II, y estaba inmerso en el de su hijo Felipe III. Un tiempo
que desde un punto de vista político había estado presidido por los costes de mantenimiento de la hegemonía mundial, que supusieron un esfuerzo económico continuado para la monarquía, traducido en un gasto sostenido y creciente, provocado, como digo, por los conflictos bélicos que había que mantener. A pesar de los esfuerzos de los primeros gobiernos de Felipe III por cerrar los distintos frentes de guerra abiertos durante el siglo XVII, recordemos que se firma la paz con Inglaterra en ese periodo y se firma la tregua de los 12 años con Holanda, es decir, hay un periodo que se conoce como la Pax Hispánica, se intenta cerrar todos estos frentes. La paz solo pudo mantenerse durante un tiempo limitado, que no fue suficiente para enjugar las deudas que se habían acumulado de los años anteriores. Y yo aquí no sigo porque hablaría muchísimo de cómo se hace todo este proceso, porque realmente es extraordinario y tiene muchísimo que ver con los banqueros genoveses que están insertados en el sistema de préstamos a corto plazo a la monarquía. Y a mí es algo que me fascina y que, por tanto, soslayo para atenerme al tiempo que debo tener. Bien, al subir al trono Felipe III, el monarca, apremiado por los gastos hacendísticos, optó, entre otras medidas, por depreciar el vellón, es decir, por alterar su valor intrínseco a la baja, hasta el punto, como hemos visto, de que las monedas de esa naturaleza dejan de tener plata, conservando, sin embargo, el valor nominal. Eran en realidad piezas cuyo valor legal no estaba respaldado por el contenido metálico de las mismas, sino por la confianza que el mercado ponía en ellas. En cuanto al beneficio obtenido por la Real Hacienda, esta iniciativa significaba que el rey podía poner en circulación más monedas con la misma cantidad de numerario, o lo que es lo mismo, podía multiplicar el dinero para suministrar más recursos nominales a la Real Hacienda. Ese fue el contexto concreto en el que Mariana escribió su tratado, que dividió en un prólogo y 13 capítulos. Los 3 primeros trataban de las atribuciones del rey en materia monetaria y exhibían respectivamente las siguientes rúbricas. Si el rey es señor de los bienes particulares de sus vasallos, si el rey puede cargar pecho sobre sus vasallos sin consentimiento del pueblo, si el rey puede bajar la moneda de peso ley sin voluntad del pueblo. Estos los 3 primeros. En cuanto a si el rey era el dueño de los bienes particulares de sus vasallos, Mariana contestaba rotundamente que no. El autor acudía a su distinción entre rey y tirano, que sabemos dejó bien perfilada en otras obras, y en esta dice: el tirano es el que todo lo atropella y todo lo tiene por suyo. El rey estrecha sus codicias dentro de los términos de la razón y la justicia. De aquí deduce que el rey no puede exigir impuestos sin el consentimiento del pueblo, pues el impuesto significa la apropiación de una parte del patrimonio de los súbditos. Y para que tal apropiación sea legítima, es preciso que los súbditos estén de acuerdo con ella. Tampoco es partidario de que el rey cree monopolios estatales que serían un medio disimulado de exigir impuestos, y así añade: si no es lícito poner pecho, es decir, poner impuestos, tampoco lo será de esta manera de estancos, sin voluntad de aquellos en cuyo perjuicio redundan. Y siguiendo la argumentación, el monarca tampoco podía obtener ingresos rebajando el contenido metálico de las monedas. De hecho, hace una lectura verdaderamente moderna del fenómeno y concluye que la reducción del contenido del metal noble en las monedas y el aumento de la cantidad de estas era una forma de inflación, aunque, por supuesto, no utiliza la palabra, pero repara en que esta maniobra produce finalmente la elevación de los precios. Y dice que si baja el dinero del valor legal, suben todas las mercaderías sin remedio a la misma proporción que bajaron la moneda. Para concluir que esa consecuencia es en realidad un impuesto que recae sobre los que antes de hacer la reforma monetaria tenían una cantidad de dinero que, a pesar de conservar su valor nominal, al comprar las cosas más caras, vale menos. Al argumento de que este efecto podía evitarse poniendo precios tasados a las mercancías, dice también una cosa muy moderna. Mariana contesta que la experiencia demuestra que las tasas siempre habían sido ineficaces para contener los precios, ya que eran continuamente desobedecidas. Admitiendo luego
que la alteración del valor del dinero era un impuesto, requería en todo caso, si lo es, y él dice que sí, requería el consentimiento del pueblo. Pero aun si el pueblo consintiera, dice Juan de Mariana, que es un impuesto dañoso y desorganizador de la vida económica. E insiste, este arbitrio nuevo de las monedas de vellón, que si se hace sin acuerdo del reino es ilícito y malo, si con él, es decir, si al final se dice que sí, lo tengo por errado y en muchas maneras perjudicial. Esta es la esencia de su planteamiento. Luego, del capítulo 4 al 7, Mariana hace consideraciones generales sobre el valor de la moneda a través de distintos apartados titulados de los valores que tiene la moneda, el fundamento de la contratación es la moneda, pesos y medidas, muchas veces se ha bajado la moneda, es decir, los antecedentes históricos de que esto se ha hecho, los inconvenientes que hay que acuñar en esta moneda y finalmente se detiene a estudiar las alteraciones de cada tipo de moneda castellana. En particular, este tema dedica los capítulos 8 a 12, bajo los epígrafes que ha habido en Castilla maravedíes de muchas maneras, los inconvenientes que resultan de esta labor, otros inconvenientes mayores, si convendría alterar las monedas de plata y de la moneda de oro. Es decir, al final es un tratado sobre la moneda completo. Y como colofón, le encantaban los colofones a Mariana, como hemos podido ver, pues el capítulo 13 titula «Cómo se podría acudir a las necesidades del reino». Volvemos otra vez a la situación presente y ahí refiere soluciones que, según su parecer, resolverían los problemas monetarios sin acudir al aparentemente cómodo expediente inflacionario. Para él resultaba prioritario equilibrar el presupuesto mediante otros procedimientos. Por ejemplo, dice que lo primero que hay que hacer es reducir los gastos de la Casa Real, que lo moderado, gastado con orden, luce más y representa mayor majestad que lo superfluo sin él. También propone que el rey evite guerras no necesarias y, de hecho, propone cortar los miembros encancerados y que no se pueden curar. Así que esto es una clara alusión a la Guerra de Flandes. Hemos dicho que en su periodo se firma la tregua de los 12 años con Holanda, que es una tregua, no es una paz, era una tregua para sanear arcas, etcétera, pero por lo menos la guerra en Europa se para. El problema es que la guerra no se para en los territorios ultramarinos. Los holandeses siguieron haciendo la guerra en el mar. Esto es interesante, tampoco puedo entrar en ello. Bien. Asimismo, propone que el rey vigile más estrechamente los gastos y los ingresos públicos, a fin de evitar las pérdidas producidas por desidia, mala administración o fraude, y aconseja la creación de impuestos sobre artículos de lujo que son consumidos solamente por los grupos sociales más elevados. Pero el consejo que sin duda le causó todo tipo de problemas tras su formulación fue el relativo a que el rey se acortase en sus mercedes, lo dice así, es decir, que no recompensase generosamente los servicios de sus vasallos, ya fuera por méritos reales o por méritos supuestos. Y dice, no hay en el mundo reino que tenga tantos premios públicos, encomiendas, pensiones, beneficios y oficios. Con distribuirlos bien y con orden se podría ahorrar de tocar tanto en la hacienda real o en otros arbitrios de que se podría sacar ayuda en dineros. Porque no puede el rey gastar la hacienda que le da el reino, esto es precioso, con la libertad que el particular los frutos de su viña o de su heredad. Es decir, la hacienda del reino no es la hacienda del rey. Esto es también muy moderno. Estos y otros comentarios del mismo tono, orientados a reducir las liberalidades del monarca con sus cortesanos, con sus allegados, fue lo que principalmente suscitó la ira del duque de Lerma y de la corte, y lo que finalmente le supuso la apertura de un proceso, en principio, inquisitorial. El procesamiento de Mariana por haber escrito el discurso sobre la alteración de la moneda le valió que las autoridades reaccionaran enseguida, en especial, como digo, el duque de Lerma, el válido de Felipe III, porque creyó que el texto era un ataque personal. Dio orden a los embajadores en las distintas capitales europeas de comprar y de recoger en las librerías los ejemplares que encontrasen de la obra para hacerlos desaparecer.
Y aunque las iras de Lerma se canalizaron contra el discurso relativo a la moneda en concreto, es posible que estuviera sensibilizado ya con anterioridad por otros libros, otros tratados previamente publicados por el jesuita en los que también se censuraba a los gobernantes. La denuncia fue formulada el día 28 de agosto de 1609 por un religioso, por Fernando de Acevedo y González, muy próximo a Lerma y a Felipe III, que llegó a ser arzobispo de Burgos y obispo de Osma e inquisidor en Valladolid y presidente del Consejo Real de Castilla, es decir, hace un carrerón. Es una carrera rápida en la Iglesia y también en el Consejo. A raíz de la denuncia, Mariana fue interrogado 7 días después en su residencia de Toledo. El nuncio del Papa Paulo V, a quien le había dedicado las obras, nombró juez apostólico a Francisco de Sosa, el obispo de Canarias y miembro del Consejo Real y del Consejo de la Suprema, que había sido nombrado para ese cargo por el tío del duque de Lerma, por Bernardo Sandoval y Rojas, en esos momentos además arzobispo de Toledo. Una vez abierto el proceso, el encarcelamiento de Mariana en el convento de San Francisco el Grande en Madrid duró al menos 9 meses. Al frente del proceso estuvo el mencionado inquisidor Francisco de Sosa y tras una información testifical sumaria de 3 testigos contrarios a Mariana, el día 14 de octubre se nombra fiscal del caso, no a un eclesiástico, sino a un seglar, a Baltasar Gilimón de la Mota, que también era una persona muy próxima al poder real, no puedo explicarlo, pero tiene unas conexiones en el Consejo de Hacienda con Ramírez de Prado, con el propio Lerma, extraordinarias. Así pues, tanto el juez como el fiscal, que son especiales para esta causa, al menos no son los que van a tener la última palabra. La última palabra se definiría por el Papa en el proceso. Y eso es lo que salva a Mariana. Mariana es acusado de 14 delitos, entre ellos difundir en el extranjero y el latín, que no olvidemos es la lengua franca de la época para los letrados, es decir, que se escribe en latín para que los demás sepan, no para que no sepan, sino para todo lo contrario, el haber difundido los supuestos defectos de la situación monetaria de la monarquía. También de haber redactado un libelo infamante en menoscabo del rey y de su autoridad, lo que daba lugar en la tesis del fiscal a mantener que Mariana habría cometido varios delitos de lesa majestad. En concreto, señalaba que había cuestionado la facultad real de acuñar y determinar el valor de las monedas y que había criticado sus medidas de política monetaria, lo que suponía incitar a movimientos sociales en contra de la corona, es decir, a rebelión. También el fiscal puso especial énfasis en pedir la condena de Mariana por sus críticas a la corrupción de los ministros y procuradores a Cortes y a los gastos de la Casa Real, y sobre todo a que comparase la caída del Imperio Romano con la situación del Imperio Español en esos momentos, por lo que acabó pidiendo que le fueran impuestas penas capitales que correspondían a esos graves delitos. Mariana se defendió a sí mismo y, además de ratificarse en su integridad en todo lo contenido en la obra, alegó que, al contrario de lo afirmado por el fiscal, su libro sí tenía licencia y que había sido sometido antes de su publicación a la opinión de 3 jesuitas de la Universidad de Alcalá, además de haber comentado la obra con otras autoridades de la Iglesia, introduciendo correcciones teológicas que le habían sugerido. El juicio quedó visto para sentencia el día 9 de enero de 1610 y 5 días antes, es decir, el 4 de enero, el rey, a través del duque de Lerma, pidió al secretario Prada que preparase una carta, que finalmente iría fechada el mismo día de conclusión del proceso, al embajador de España en Roma, rogando al Papa que mandase dictar sentencia condenatoria contra Mariana como autor de un delito de lesa majestad y que no le permitiese apelación, encomendando al propio embajador que recogiese todos los libros que encontrase y que los quemase. Pero nada de esto ocurrió. La decisión del embajador de España en Roma, que aconsejaba que no se hablase más del negocio, sustentada en la opinión de los expertos juristas de la Rota de Roma, es decir, que se consulta al alma interior de Roma, significa que tras casi un año de reclusión y tras comprometerse Mariana a no reimprimir el trabajo si no hacía correcciones, es puesto en libertad y regresa a su residencia de Toledo, donde siguió viviendo hasta su muerte, como bien sabemos. El estudio monetario de Mariana
ha merecido una gran variedad de juicios. Los autores suelen reconocer, además de su erudición, su originalidad, pues en Inglaterra no se desarrollaron estudios de esta índole hasta muy adelantado el siglo XVII y no se llega en aquel país a conclusiones de valor definitivo hasta el siglo XVIII. Pero lo cierto es que después de las polémicas a las que dio lugar en su tiempo, el trabajo de Mariana cae en el olvido, mientras el recurso a la manipulación de la moneda de vellón siguió en boga durante todo el siglo XVII con una nueva modalidad que ya no requería la manipulación física del numerario, sino simplemente su resello, el resello de las piezas que ya existían. Luego, quizá en la mesa lo podamos aclarar. Pero por este simple procedimiento, resellar, una pieza que valía 4 maravedíes pasaba a valer 8. Bien, es cierto que al percibir los efectos perniciosos de la inflación en las reuniones a Cortes, se pidió que la monarquía frenara la aplicación de este recurso e incluso se legisló para que no se acudiera a él, según podemos comprobar en esta Real Cédula publicada en 1619. Pero lo cierto es que la manipulación del vellón fue, como digo, una constante a la que no se comenzó a poner un freno efectivo hasta los años 80 del siglo XVII, durante el reinado de Carlos II de Austria, del último Austria. Mientras, la obra de Mariana, como he dicho al principio, no se consideró hasta bien entrado el siglo XIX, y no tanto por su contenido práctico, sino sobre todo como un texto precursor de ideas liberales. Muchas gracias y agradezco su atención, de verdad.